bienvenidos a un nuevo video en The Coffee Van Trip. Y se los digo así con esta sonrisa porque volvimos a las rutas. ¡Qué emoción! La verdad que no me puedo creer que estemos acá en la ruta después de todo lo que pasó, de todo lo que vivimos. Si recién se están uniendo a este vídeo y no saben de lo que estamos hablando, les dejamos aquí el vídeo anterior para que sepan por qué estamos celebrando tanto, porque Tuvimos que parar el viaje. Así que bueno, volvemos a la ruta. Estamos saliendo de Pato de Minas. La verdad que nos vamos con el corazón lleno y contento de cómo nos han tratado, de todas las personas que conocimos. La verdad, increíble. Vamos ahora hacia un pueblo que se llama Diamantina. Tiene diamantes. Su propio nombre indica. Tiene una pinta increíble, queremos descubrirlo y queremos que vosotros lo descubráis con nosotros. Así que no se pierda nada del vídeo. Pero antes de llegar a ese pueblo, las personas dirán, bueno, ¿y qué habéis hecho con todo lo que pasó? Hemos tenido que hacer todo esto. ¿Cómo quedó? La verdad que ha salido bastante de cómo estaba. Ahora le voy a repasar con el disco de repaso, con la radial. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo acaba el día. Y así es como queda cerradito con el plástico puesto. La verdad ha quedado bastante bien, mejor de lo que pensaba. Muy contento con el resultado, la verdad. Y aquí igual, la verdad que encaja bastante bien para cómo estaba. Acá le voy a dejar una foto ahí de cómo estaba eso. Y bueno, estas cosas son las que uno tiene que aprender en el camino. No puedo hacer otra cosa. Qué día, ¿eh? ¿Quién pegar ahora una cervecita de pané? Pero no tenemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos faro! Ahora toca el trabajito de montarlo, José. Bueno, vamos a abrirlo. Tardó mucho en llegar, a ver, que no llega a ser el que toca, me muero, vamos. Esto no es. ¡Que sigue! ¡Ay, me asustaste! Bueno, y después de que hayan visto cómo quedó el faro, estamos súper contentos. La verdad, José, tremendo trabajito. Sabía que podía ser chapista también. Eso, falta la chapa, o sea, está armadita ahí, pero bueno, para que no se oxide hemos comprado todo el kit para poder reacondicionarla y lo vamos a hacer en viaje, ¿no? Sí, eso se lo iré dejando en las otras redes sociales como Instagram, porque si no, no nos da la vida en YouTube. Si no lo sabían, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook, así que ahí pueden ir siguiendo el día a día y todas las cosas que nos van pasando, porque todo no cabe en el vídeo de YouTube, es imposible. Imposible. Y ahora sí, después de todo eso, emprendimos viaje, estamos ahora camino a Diamantina. Ustedes lo verán en 10 segunditos, a nosotros nos queda un largo trecho. 400 kilómetros. Que son más o menos unas 5 horas, 9 minutos. Sí. No sabemos cuánto para el motocom. Pero bueno, mientras tanto, les animamos a que nos sigan, se suscriban, dejen un comentario qué les parece el video hasta ahora, qué esperan ver de Diamantina y también dejen un like y sobre todo activen la campanita, así ayudan al algoritmo a que nos muestre a más personas y podamos seguir viajando por América. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ayer llegamos, la verdad es que la ruta fue bastante buena, aunque nos llovió un poquito, pero muy bonito. Llegamos un poquito tarde, por eso no filmamos nada, pero hoy estamos dispuestos a recorrer Diamantina entera.
impresiones. Las vistas son increíbles. Hermoso. No se puede creer lo bonito que es el sitio. Y aparte la tranquilidad, ¿no? Porque parece un pueblito, aunque... Está catalogado como ciudad, creo, Sí, ¿no? porque es grande, tiene 47.000 habitantes. Sí, ahora les vamos a contar un poquito de historia de la ciudad, porque a nosotros nos llamó un montón en cuanto la investigamos. Y es que esta ciudad está construida sobre un filón de diamantes. O sea, sí, hay diamantes aquí abajo, está todo lleno. Pero... ¿Por qué no lo sacan? Ahora les vamos a contar por qué no lo sacan. Bueno, para ir poniéndolos en situación, esta ciudad se fundó en 1713 y no se llamaba Diamantina, se llamaba Arrayal do Tajú. Pero a día de hoy se llama Diamantina. ¿Por qué? Porque los portugueses venían buscando oro y encontraron en vez de oro diamantes. Entonces le cambiaron el nombre a Diamantina y la refundaron en 1830. O sea que venían buscando oro y se encontraron con algo más caro todavía, que es diamante. Bueno, como peculiaridad, aquí en Diamantina tienen un montón de iglesias, como vais a poder ver, porque os vamos a enseñar todas esas iglesias, pero también tienen una catedral. Esta catedral fue construida en 1930 y fue construida sobre los restos de otra iglesia que había antes. La demolieron e hicieron la catedral. Como podrán ver, está todo lleno de gente alrededor. Sí, y eso que es un día de semana, pero Eso igual. que es un día entre semana Lleno de y gente. no hay apenas turismo, pero hay un montón de gente. La ciudad cuenta con 47.000 habitantes. La verdad que Nos sorprendió. nos sorprendió que tuviera Veníamos tanto, buscando un pueblito y nos encontramos con... que la ciudad es bastante grande y poblada. Bueno, como les veníamos contando, la ciudad empezó a progresar porque empezaron a sacar diamantes, más gente venía, extraían más diamantes, entonces las riquezas como que iban subiendo para arriba y para arriba. Empezaron a desarrollarse un montón de iglesias, empezaron a desarrollarse un montón de comercios, de casas, gente con un poder adquisitivo bastante alto. Pero como todo tiene un lado menos lindo. Entonces bueno, vamos a mostrarles eso precisamente. Bueno, y a raíz de que la explotación minera empezó a surgir, lo que hicieron los agricultores que estaban cerca es que empezaron a traer sus productos aquí a la ciudad y crearon este mercado. Este es el mercado de... Tropeiros. o mercado velho, mercado viejo, de aquí de Diamantina. Hasta ahí todo bien. La cosa es que no solo se vendían productos de comida, también se vendían Animales y esclavos. Porque sí, en esa época la esclavitud estaba a la orden del día y se vendían esclavos. Esos esclavos eran vendidos para poder explotar las minas de diamantes. Lo que hoy se ve como un mercado súper bonito y que se llena todos los sábados, recoge una parte de la historia que no es muy linda, pero bueno, todos tenemos que saber que eso existió. Afortunadamente, eso se abolió, pero se abolió hace 100 años, nada hace más. 100 años solamente. O sea, es increíble. Creemos que es algo interesante saber, y no solo aquí, les vamos a seguir mostrando porque hay más de todo esto que le estamos hablando.
Entonces, aquí detrás nuestro tenemos el ejemplo más claro y el contraste más grande que hemos visto hasta ahora en la ciudad. Ese edificio que está ahí, eso es el Museo del Diamante. Está cerrado porque lo están reformando o algo así, lo han movido hacia otro lugar que ahora les mostraremos. Pero aquí está el Museo del Diamante y aquí está una fuente. ¿Y qué tiene curioso esa fuente? En la fuente hay dos fuentes separadas. Espera, se las mostramos ahí mejor. Dale. Una de las fuentes estaba construida para que consuman toda la gente del pueblo, pueda venir a beber aquí. En Brasil hay bebederos por todos lados. Y aquí había uno, pero también había otra fuente que crearon para que beban los animales de las personas del pueblo, porque se movían a caballo y los animales de esta gente. Pero no solo los animales, sino también sus esclavos. Los esclavos solo podían beber de esta fuente con los animales y el resto de la gente en la otra. Ah, esa de ahí. El contraste es brutal. Estaría en su momento, imaginamos, lleno de agua hasta arriba para que los animales pudieran beber ahí y los esclavos también. Sí. No, horrible. La verdad es que estamos disfrutando un montón del paseíto, la temperatura es perfecta, súper bonita, los colores blancos, ese azul añil, la verdad es que le hacen un contraste increíble. Y como las calles son de adoquines, los coches tampoco pueden ir muy rápido, así que... Sí, de adoquines no, son de piedra enorme, sí. ¿vale? Una piedra que yo creo que no se aprecia, pero cuando nosotros entramos con la furgoneta ayer, eso era una locura. Debemos decir que no es... No es camper friendly. No, las calles. Las calles son están terribles. Es la única cosa medio negativa que le veo. Y digo media porque, bueno, tiene el sentido de que así, por lo menos los coches no van rápido. Sí. Y porque no tiene calles peatonales, todas. Todo es medio peatonal, así que sí, o sea, está súper bien. Sí. Bueno, y le estabas diciendo a la gente que no excavan los diamantes, que saben que están aquí abajo. ¿Por qué? Es verdad. Que les dejo ahí siempre con la intriga. Bueno, la ciudad, como le estábamos diciendo, está llena de diamantes por abajo. Está sobre uno de los filones de diamantes más grandes de todo Brasil. Y no lo sacan porque esta ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces está totalmente protegida. Nadie puede excavar y sacar los diamantes y explotar ese filón que hay ahí debajo. Así que está construida sobre una de las zonas más ricas de todo el continente, pero no se puede tocar, está ahí. O sea que estamos caminando sobre diamantes. Levantamos una piedra a ver si hay algo debajo. Yo intentaría. Como encuentre un sitio donde no haya piedra, estoy escarbando. Las calles, como pueden ver, están inclinadas, no lo siguiente. Está para hacer ejercicio acá, dando una vueltita por la ciudad. Terrible. Vamos a andar todo lo que nos hemos andado durante estos días que hemos estado en la finca de café. Después de una caminata por sus hermosas calles, llegamos a la casa de Chica da Silva, donde se encuentra temporalmente el Museo del Diamante. Después de inscribirnos en el libro de visitantes, recorrimos la sala de la historia de los diamantes y cómo se hacía su extracción. Aquí podemos ver las diferentes herramientas de separación de diamantes por tamaños y otros accesorios utilizados en la época. Impresionante, ¿eh? Como hacían todo el trabajo de minería a mano. Todo. Wow. Increíble. Esto es como lo que usan para el café, me recuerda a eso. Le ponen las... Claro. Sí, es para tamizar y separar los restos más grandes de los más pequeñitos. Qué loco. Y ahí vemos cómo estaban trabajando, sacando esto, y aquí el capataz con los esclavos. Impresionante.
Precioso el sitio, ¿no, Vane? Sí, tenía unas vistas muy bonitas. Ahora vamos a bajar ahí abajo. Bueno, vamos a continuar con la visita, ¿no? Sí, vamos que se nos va. Y como les decimos al principio, esta es la casa de Chica da Silva, una de las mujeres más famosas de la región y del país. Y ahora les contamos su historia. La verdad es que la visita está bastante bien. Muy linda. Es totalmente gratuita, no tiene ningún coste de nada, la verdad. Me ha sorprendido muchísimo. Y puedes visitar la casa de Chica da Silva. Como nos estaban explicando, Chica da Silva es una chica que nació esclava, pero se convirtió en una de las mujeres con mayor poder de todo Brasil. De las más ricas. Y de las más ricas. Ella se enamoró de uno de sus dueños, y ha tenido 3. Que era extractor de diamantes. Entonces, bueno, tuvo la suerte, el privilegio de pasar de ser esclava a tener los privilegios de la gente blanca. Fue muy criticada también porque ella seguía teniendo esclavos, evidentemente, porque estaba dentro de toda esa élite de gente blanca. Y como dato curioso, la echaron de la iglesia, la expulsaron. Entonces, ¿qué hizo? Le construyeron una para ella sola, que estaba construida exactamente en este mismo patio. Esa iglesia se demolió, no se sabe en qué fecha, pero se conserva todavía lo que es la puerta de la iglesia, que se la vamos a mostrar ahora mismo, que es esa de ahí. Y era la entrada a la iglesia. Entonces tenía su casa ahí y la entrada a la iglesia aquí. Y estaba construida en este patio que hoy sirve para albergar a los turistas. Sí. La verdad que está muy bonito. Te hace una idea de cómo eran las casas en esa época. Los espacios muy grandes, ¿no? Espacios muy grandes, esas escaleras típicas coloniales. Con los balcones. Me hace acordar un poquito, no es que es igual, pero un poquito a La Boca. Edificios eran, claro, los que tenían conventillos. Esos balcones. Un aire. Y luego tiene un jardín aquí, que vamos a ir a ver ahora, que tiene muy buena pinta y se ven muchas hojas de plataneras. Por lo que tiene pinta de estar fresquito. Sí, ya cambia, huele el aire. Ya se huele un aire fresquito. Ahí están las plataneras que decía José. Tienen platanitos chiquitos. Tener cuidado donde se pisa porque aquí están las piedras, sí, ¿eh? Bueno, este era su patio, ¿no? Donde ella estaba por aquí. Como les decíamos antes, el Museo del Diamante está cerrado, lo han unificado todo aquí porque están reformando en el otro lado. Entonces nos han explicado el Museo del Diamante junto con Casa Chica da Silva y nos han hecho un 2x1. Sí, así que a nosotros nos viene genial. Ahorramos Sí, tiempo. sí, tal cual. Entonces nos han explicado cómo se extraían los diamantes, cómo se clasificaban, cómo los guardaban. Los mismos esclavos tenían unos tubitos para guardarlo ahí dentro. ¿Qué eran de? De bambú. Muy bien. Unos tubitos de bambú, ahí los iban guardando. Y luego nos han explicado toda la parte de Chica da Silva. Los cuadros que hay pintados, como dato curioso, es algo representativo porque hasta la fecha no se conserva ninguna foto de ella real. Entonces todos han sido basados en las historias, en los libros que hay escritos que describen la belleza que tenía esta chica. Al parecer era una chica bastante guapa, era como mezcla, por así decirlo, de africana y portuguesa. Y tenía unos rasgos diferentes al resto de esclavos. Por eso también se cree que se enamoró este hombre de ella, porque tenía ese rasgo diferente, le llamó la atención y se enamoró de ella. Así que bueno.
Otro dato curioso es que la visita ha sido completamente en portugués, no nos han preguntado si hablábamos Sí, no, o no. no. Entonces tienen que venir con un nivel de portugués más o menos. Nosotros no tenemos mucho, pero Entendimos las bases, ¿no? sí, De porque lo la que chica explica. hablaba rapidísimo. En todo el libro de entrada que hay que firmar y hay que dejar de dónde eres, cómo te llamas y demás, soy el único que pone Sevilla. Y yo la única que pone Mar del Plata, Argentina. Mar del Plata. Todo el libro entero lo he mirado y todo era Belo Horizonte, Minas Gerais, Todo Brasil. todo Brasil. Y todos São los Paulo. turistas, porque hay un montón en la ciudad que he escuchado, son todos brasileños. Sí, es un O sea, turismo nacional. Un turismo Es que está muy arriba, está muy en el medio, alejado ¿no? de la zona turística. Así que bueno. Les recomendamos venir a Sí. explotar este lugar porque es hermoso. Bueno, vamos a seguir andando y lo mismo por el camino hasta echamos una cervecita o algo, ¿no? Hace Comidita. calor. Algo Sí. de comer. Venga, vamos. Bueno, ya dejamos la furgoneta de atrás, ya comimos. Pancita llena, Sí, corazón contento. ensaladita. Y vamos a seguir paseando por esta increíble ciudad. La verdad que no me espero, o sea, se veía bonito en las fotos, ¿eh? Pero cuando uno está aquí y respira ese aire fresquito, esos colores, Sí, sí. es increíble. La verdad, súper recomendable la visita a este lugar. Y no muchos viajeros vienen, porque mucha de la gente se tira más para las playas. Y la verdad que la región de Minas Gerais tiene un montón de zonas que merece la pena ser exploradas. Sí, lo que pasa que bueno, Brasil es muy grande y es difícil llegar hasta acá arriba, nosotros porque ya estábamos en Minas Gerais. Claro. Entonces bueno, hemos tenido el privilegio de visitar esta zona donde no muchos viajeros vienen. ¿Por acá? Sí, no, me pierdo. Me encantaría saber cómo lo forman para Aquí andar por está. esta calle. Aquí esta gente, no, los profesores de autoescuela aquí, no crack. Madre, yo tengo la sospecha de que las compañías y las empresas de repuestos de coche, las compañías de coche, tengan algún acuerdo ¿Algún acuerdo con los que llevan diamantes? con los que llevan las infraestructuras de aquí para que todo el mundo tenga que comprar amortiguadores, ruedas, freno y embrague. Ahí está, ahí lo dejo. Está llenando de plata. Tremenda subida, ¿vale? Menos mal que por lo menos creo que va a merecer la pena la subida. Sí, y hay que bajar la comida. Miren lo que hay ahí atrás. Qué bonito. La verdad es que cada calle es más pintoresca que la anterior. Sé que están reformando esto. Pero miren. ¡Wow! Impresionante. Bueno, y este puente que ven aquí es el Passaggio da Gloria. Fue terminado de construir hacia 1800 y la función que tiene es unir estas dos casas que fueron construidas para diferentes motivos. Fue un orfanato, fue... de Una todo casa un poco. apuesta, uno de ellos los compraron para meter a toda la gente que trabajaba del tema de diamantes. La verdad que ha tenido un montón de usos
Esto lo construyeron como 100 años después de haber construido un edificio. Le construyeron el pasaje para poder unir un edificio con el otro cuando se convirtió en orfanato. Y hoy por hoy es una de las construcciones más representativas de Diamantina. Y la verdad que es precioso. Es muy bonito. Muy bonito. Ahora mismo está en fase de reconstrucción, lo están reformando. No me puedo imaginar si se ve bonito ahora, cómo se va a ver cuando esté restaurado por completo. La verdad, es muy, muy, muy bonito. Qué bonito los sets de café. De filtro. Esto lo hemos visto mucho, es súper típico de hacer el cafelito ahí, así como filtrado, ¿no? Coado, como le llaman ellos. Lo tienen de todo. Me encanta. Muy bonito. ¿Son de lata o de cerámica? Son de lata. Son de lata. Son muy, muy bonitos. Serían perfectos para el camper si no tuviéramos 1000 millones de tazas. Sí. Cuando se rompan, entonces compraremos de esas. Y esperemos que no se rompan. Cada calle nueva que entramos, más bonita que la anterior, ¿eh? Sí, y aparte, a cada vuelta de la esquina hay una iglesia distinta. Sí, no, está lleno de iglesias. O sea, para que se hagan una idea, ahí hay una iglesia y ahí hay otra. Y de esa iglesia que le estábamos mostrando, ahí abajo hay otra. Vamos de iglesia en iglesia. Bueno, como le estábamos contando, hay un montón de iglesias. Esta en concreto es un poquito más especial, porque esta es la primera iglesia de Diamantina, la más antigua, que data de 1728. La pobre está así un poquito abandonadilla, lo que es la pintura. Yo creo que una manita de pintura quedaría como nueva. Bueno, salimos de la ciudad, lo conseguimos, ¿no, Vane? Fue difícil, ¿eh? Fue difícil, ¡Wow! pero mereció la pena, porque miren dónde estamos. Impresionante las vistas que tenemos de aquí arriba de toda la ciudad. Esperemos que hayan disfrutado de la visita por Diamantina tanto como nosotros. Nos ha encantado y esperamos que ustedes también. Muy bonito la ciudad. Y bueno, gracias por acompañarnos hasta aquí. Pero antes, suscríbete Y deja tu like. y un comentario. Claro, Compártelo ayúdanos a subir el algoritmo. Chao, gente. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Chao.